no hace falta demostrar. La de incompresibilidad sí. Hay algunos detalles. O sea, ustedes lo que tienen que saber es identificar. Yo a veces lo que les pregunto es, que ahora no sé, que no le voy a preguntar eso, que en las ecuaciones de Navier-Stokes, acá arriba por ejemplo, no están viendo, ¿no? Espera un segundito. Ahí está. Lo que les pregunto a veces es que sepan identificar cuál es la advección, cuál es la difusión, qué representa físicamente. La difusión, ¿saben lo que representa físicamente? Es cómo se frena el fluido, ¿no? O sea, si vos tenés una tacita de aceite, ¿no? Y la revolvés y le sacás la cuchara, o sea, al revolverla estás metiendo una fuerza externa, que es un término que no está puesto acá. Es un término nuevo que agregás. Y lo revolvés. Sacás la cuchara, le agregaste cantidad de movimiento, al revolverlo agregaste cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento se tiene que balancear. Yo saco la cuchara y lo dejo y eso se queda girando de manera infinita. No, se frena. ¿Y por qué se frena? Porque pierde cantidad de movimiento. ¿Y cómo pierde la cantidad de movimiento? La pierde por este término. Este es el término que hace que se pierda eso. Es una difusión, que hace que se quede quieto. Lo mismo, cuando vos revolvés, le metés una fuerza exterior, esa fuerza exterior, ¿cómo le pasás la cantidad de movimiento que tiene la cuchara que estás agregando, cuando estás revolviendo, cómo le pasa la cantidad de movimiento la cuchara al fluido? Bueno, se la pasa de la misma forma que el flujo entre placas paralelas. La placa, el fluido que está pegadito a la placa que se está moviendo tiene la velocidad de esa placa. ¿Por qué? Porque hay una condición de adherencia. La partícula que está al lado, el gradiente de velocidad se pasa a través de la ley de viscosidad de Newton. Bueno, lo mismo pasa con la cuchara. Vos revolvés y la capa que está más cerca de la cuchara va pasándole cantidad de movimiento a las capas que están más lejos. Y así le transferís cantidad de movimiento. ¿Sí? Eso se ve claramente acá, en el ejemplito, el primero que vemos ahora. Entonces lo que voy es que ustedes tienen que saber físicamente qué son estas cosas, pero no demostrar. Estas cosas de Taylor y tensor de tensiones, esto no hace falta. ¿Ok? Igual esto no entra en el parcial de la semana que viene, de 2 semanas. ¿Bien? Lo que sí, cosas que entra, que sí lo vimos, es que la ecuación de transporte, ¿sí? O teorema de transporte. No creo que les pida que muestren un teorema. Puede ser, pero no creo. ¿Dónde está? Acá. La demostración de que por qué esto se transforma en esto, de flujo incompresible, eso sí puede entrar. ¿Ok? Bueno, pero está toda esta fórmula, esta parte pesada no tanto. ¿Sí? Bueno, vamos al primer ejemplo. Así tal cual estas ecuaciones junto con la ecuación de continuidad, que es divergencia de B igual a 0, con eso se resuelve esto. Por ejemplo, este es el fluido que es una tapa infinita, que se está moviendo con velocidad 1. Entonces cada partícula le va pasando cantidad de movimiento y el fluido a la larga va a terminar girando. ¿Sí? Cuando llega al estado estacionario es cuando ya no cambia más en el tiempo. Imagínate que la placa es una placa infinita que se está moviendo todo el tiempo para allá a velocidad constante. Entonces va a quedar girando y estas son las líneas de corriente, o sea, la trayectoria que siguen las partículas. Y acá hay un videito. ¿Sí? Entonces este es el dibujo. Lo que está dibujando acá es el valor absoluto de la velocidad. Es decir, bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Pero fíjate que se empieza, o sea, la tapa se está moviendo a velocidad 1, por eso está todo el mismo color rojo, y le va pasando cantidad de movimiento a lo otro. Y cuando llega al estado estacionario, que llega enseguida, queda esto. Y esto como que es el transporte de la cantidad de movimiento, porque cuando vos me decís B, o sea, cuando vos decís valor absoluto de B, y la cantidad de movimiento que es ρ por B, ¿no? Pero si el ρ es constante, porque es incompresible, entonces una medida de B es la misma medida que tiene ρ por B, solamente que hay un cambio de escala nada más. Entonces, digamos, este dibujo con este mapa de colores es la distribución en 3 dimensiones de la cantidad de movimiento. Esto es una simulación mía. Y ahí están ploteados también los vectores de velocidad. ¿Sí?
Esta es otra ecuación, este es otro problema, es dispersión de contaminantes en agua subterránea. Entonces, esta es otra simulación mía también. Bueno. Es un campo de velocidades, tiene zonas donde, vieron que en un medio heterogéneo como es la Tierra, si hay fluido que se está moviendo ahí adentro, el agua subterránea, hay canales donde se mueve más rápido y hay canales donde se mueve más lento. Depende si hay hueco, depende de los poros que haya, ¿no? Cuestión que se hacen muchos canales ahí, aparte donde la velocidad puede ir más rápido, puede arrastrar más partículas y se hacen los canales esos. ¿Sí? Entonces, imagínate que tengo congelado un campo de velocidades, ¿sí? Y inyecté un contaminante acá. Bueno, la ecuación que modela esto es la ecuación de advección-difusión, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con esa mancha? Bueno, esta mancha lo que tiene que pasar es, en las zonas de mayor velocidad, por advección, se va a advectar o convectar, ¿sí? En inglés es convección, en español se dice advección, se va a advectar y va a ir más rápido. Y a su vez, por la difusión, que sería, es como que, vieron que si vos pones en un vaso de agua, tirás un chorro de tinta, aunque esté quieta el agua, en algún momento la tinta se va difuminando, ¿no? Bueno, se va difundiendo la concentración, ¿sí? Y la ley que gobierna ahí es la ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick es como la ley de Fourier, que era para transferencia de calor, pero es de distribución de concentraciones. Dice que la ley de Fick dice que la concentración se va de las zonas de mayor concentración, ¿sí?, a las zonas de menor concentración. Es lo mismo que la temperatura, para la ley de Fourier. La temperatura, la cantidad de la energía térmica, ¿de dónde va? Bueno, va de donde tenga más energía térmica a donde tenga menos energía térmica. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Tiene que haber un transporte que es principalmente por advección y va a estar canalizado en algunos lugares, y después va a estar un transporte por difusión que es uniforme en todo el dominio, digamos, se tiene que ir difundiendo, ¿sí? Entonces, le doy play, y fíjate, donde se expande la mancha y empieza a ver, fíjate que a medida que va pasando el tiempo, más se empieza a notar la difusión. Y la advección es siempre más o menos lo mismo. Va avanzando. Si fuese difusión pura, solamente debería ir por los canales. Después ya cuando pasa mucho tiempo, lo que está actuando es la difusión. Fíjate, todas las manchitas empiezan a difundirse. Y la difusión es en todos los sentidos. Pasa que, claro, acá hay un flujo que siempre están sacando cosas del dominio, ¿no? Entonces, por más que esté la difusión actuando a contra agua, la advección siempre lo arrastra, ¿sí? Bien. Esta es una ecuación de advección-difusión. O sea, la anterior era ecuación de fluido, que es la ecuación de advección-difusión, solamente que el escalar que estás transportando es la cantidad de movimiento, que en realidad es una cantidad vectorial. Escalar me refiero a cada componente. Y esto es una ecuación de advección-difusión donde la velocidad es dato. Entonces vos resolvés el campo de velocidades y después resolvés el transporte. ¿Ok? Los programas de mecánica de fluidos te resuelven ya, te resuelve el flujo y te resuelve el transporte, ¿sí? Pero en muchas situaciones de la vida, capaz que algún programa te resuelve el transporte, te resuelve el flujo, y vos programás el transporte y lo resolvés vos, digamos. Y recibís como input lo que te da el programa. Todo depende del programa y depende de lo que hagas. Pues puede ser que esta ecuación no esté programada en el código, ¿no? Bueno, de hecho, este problema, si lo querés resolver en un programa comercial, demora. Una simulación así demora muchos días, digamos. Este, varios días, ¿sí? 10 días, 20 días tranquilamente. Y si la programaba vos, capaz que lo hace en 10 minutos. ¿Me entendés? Hay mucha diferencia. Ya salen del estándar, digamos. Sigo. Bueno, esto mismo que está acá lo tienen en otra escala. ¿Sí? Este es un dominio gigantesco. Entonces, estos son todos los canales que se forman en el suelo, ¿no? Y acá vos después le inyectás y ves cómo la concentración esa se va haciendo. ¿Esto para qué te sirve? Y bueno, si vos tenés un pozo de agua donde estás chupando agua, vos tenés un pozo de agua acá que, imagínate esto en 2D. Acá el nivel de acá es el nivel de la tierra, el terreno natural, donde está el mau. Y vos haces un pozo acá y estás extrayendo agua de acá. Y resulta que acá cerca están tirando un pozo negro donde tiran cloaca, donde tiran, digamos,
residuo o una industria, y qué contaminación te llega acá. Bueno, esto sirve para modelar esas cosas, ¿no? Para estimar la concentración y para saber qué tratamiento le tengo que hacer al agua. ¿Sí? Bueno, es una forma de predecir. No puedes ponerte a hacer un experimento y tal, le tiro arsénico de un lado y me fijo acá cuánto le llega de arsénico, le hago un ensayo al agua, un ensayo químico. Bueno, no. Lo modelás primero, ¿sí? Bien. Si a esto le hace zoom, se ve así. Vieron que son todos tejidos, este es bastante grueso, una simulación chiquita. Esta es una simulación un poquito más interesante, ¿sí? Bueno, sería la resolución del flujo, o sea, el campo de velocidades. En realidad, puntualmente lo que está ploteado acá es el logaritmo base 10 de la norma del vector velocidad, que es componente en y componente en y. Fíjate que este es el logaritmo, así que imagínate lo que es la velocidad realmente, porque esto es el logaritmo de la velocidad. Hay mucha diferencia de velocidad. O sea, hay zonas muy quietas y hay zonas donde hay mucha velocidad. ¿Sí? Esto es el agua subterránea. Cuando yo digo hay mucha velocidad, me refiero a mucha velocidad respecto a cero. Las velocidades pueden ser bajas igual. ¿Sí? Pero la relativa respecto de donde está quieto es altísima, ¿no? Bien, si vos inyectás acá concentración, después de un tiempo esto va a pasar, va a ir moviéndose, y la mancha es esta. ¿Sí? Este es el contaminante, que inyecté una línea finita, acá inyecté una línea finita, y después de un cierto tiempo esa mancha quedó así. Y bueno, y acá hay una prueba de cuando hay advección, acá hay un término más que, bueno, esto es advección-difusión, esto es advección-dispersión, y esto es advección pura. Fíjate que el que tiene advección pura no está tan, se nota más los gradientes de concentración. ¿Por qué? Porque la concentración se va en los canalcitos estos chiquititos que están acá. ¿Sí? Y el que tiene más difusión es como que además de los canalcitos, también un poco se difumina. ¿Sí? Por eso acá es como más borroso que esto. ¿Sí? Esto es un artículo que lo presentamos ahí en una revista, hay que ver si lo aprueban, digamos. Está en evaluación todavía. Capaz que el año que viene lo aprueban. Esas cosas demoran a veces un par de meses. Pero es un artículo mío que hice. No tiene nada que ver con o sea, tiene que ver con el doctorado, porque las ecuaciones que yo tengo que resolver del sedimento son las mismas que estas. Es la ecuación del transporte. Solamente lo que se transporta es sedimento, y acá lo que se está transportando es la concentración de un contaminante. Pero las ecuaciones y todos los códigos que hice para esto me sirven para otras cosas, ¿no? Hicimos un código que anda muy rápido. Cuestión que está. Sigo. Esto es el transporte de contaminantes, o sea, es misma ecuación que hice acá, solamente que el campo de velocidades es el campo de velocidades del aire. ¿Sí? Es decir, las corrientes de aire. Eso se modela con las mismas ecuaciones. En 3 dimensiones lo puedes modelar. Y le inyectas. Solamente que acá, en vez de poner una línea de inyección, esta simulación que les voy a mostrar ahora es, creo que una torre, una chimenea que va tirando aire. Pero son las mismas ecuaciones, solamente que en 3D. ¿Sí? A ver. Este es un... Ah, bueno, no, este no. Es un edificio, esto no es mío, ¿no? Esto es una simulación que está pública. Tienen, modelan la ciudad, ponen los edificios, más o menos un modelo, y ponen primero resolves el flujo, que serían las ecuaciones de Navier-Stokes. Y este es el resultado de las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Sí? Este es el campo, esta es la norma del vector velocidad. Entonces tenés zonas de mayor velocidad y zonas de menor velocidad. Esto visto desde arriba, ¿sí? Pero es una ecuación 2D. Bueno, en este caso un 3D y lo van cortando. Después, bueno, las líneas de corriente, que sería la trayectoria que siguen las partículas, ¿sí? Acá hay una recirculación, acá no se mete, la velocidad es casi cero, ¿sí? Por eso, yo por ejemplo en mi casa, en lo de mi vieja, ahora ya no vivo más ahí, pero lo de mi vieja, que hay un edificio al lado, hay muchísimo viento. Capaz que 3 casas al lado no hay viento ya casi. ¿Bien? Bueno, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, acá la polución por dispersión. Bueno,
una vez que tenés resuelto el campo de velocidad S, le metés como input el transporte. Entonces acá la velocidad está congelada, lo que está resolviendo es la distribución de concentraciones en todo el dominio. ¿Se entiende? Esta es una simulación 2D. Esta es 2D, no es 3D. Con el corte de un plano del campo de velocidades. ¿Bien? Bueno, ahí empieza de vuelta el video, qué sé yo. ¿Van siguiendo la utilidad de las ecuaciones estas? Bueno, esto es bastante relacionado con lo que hago en el doctorado, que es mecánica de fluido. Yo lo que me dedico es a la mecánica de fluido computacional, que es resolver las ecuaciones, numéricamente. Analíticamente no se pueden resolver. Sigo. Acá está una simulación de una chimenea, pero en 3D. Entonces, les remarco. El campo de velocidades es dato, ya lo resolviste las ecuaciones de Navier-Stokes, y ahora lo que resuelvo es la ecuación de transporte, que sería ya de un escalar. Porque la ecuación de Navier-Stokes son el transporte, pero de la cantidad de movimiento. Bueno, acá lo que transporto es la concentración. ¿De qué? De qué sé yo. Monóxido de carbono, qué sé yo. Sí. Depende de lo que estés tirando acá. Si es agua, es vapor de agua, entonces estás transportando una concentración de agua en el aire, que sería la humedad. ¿Bien? Bueno, pongo esto. Esta es una simulación que, si ustedes ven, es bastante grosera, ¿no? Está bastante pixelada, más allá que la calidad de la imagen y eso, pero se ven los cuadraditos. O sea, esto está con muy poca resolución, no sé cuántas celdas tendrá acá. En esta simulación 3D, no sé, debe tener, no sé si llega al 1.000.000 de celdas. Esto. Una buena simulación tiene arriba de las 100 millones de incógnitas, digamos, de puntitos donde yo estoy resolviendo el campo de velocidad en 3D. Bueno, da igual, son concentraciones. ¿Sí? Fíjense, esto. Voy a poner pausa acá, acá. Esto como que están resolviendo en un cubo que no te lo muestran, pero es como que en el techo tiene una tapa donde la condición de borde acá arriba es derivada de la concentración respecto de la normal, cero. Una condición de no flujo. Condición Neumann se llama. Si cursaron con Fabro y hicieron el trabajo final, capaz que lo están cursando ahora, o los que ya la cursaron, no sé, saben lo que es una condición de borde Neumann, derivada derivada de la concentración respecto de la normal cero, y entonces fíjate que rebota, es como que la mancha rebota y no sale de ahí. Vieron que como que tiene una tapa. ¿Sí? Bueno, esa tapa físicamente puede ser que esté bien esa hipótesis. ¿Por qué? Porque a partir de cierta altura, capaz que hay otra corriente de aire mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, te hace ese efecto, te hace el efecto de una tapa. ¿Bien? Eso te lo puede dar unas cortinas de árboles. O vos tenés una edificación acá, por ejemplo, mi comunidad, por ejemplo, estudia licenciatura en salud ambiental, creo, no sé cómo se llama la carrera, en la UNER, en Concepción del Uruguay, tiene esa carrera. Entonces, ellos calculan a qué distancia tiene que estar una cortina de árbol para que no le llegue la contaminación. Esto es algo bastante común. Yo creo que el proyecto final de Martín Welder era algo de esto. No me acuerdo. Pero, por ejemplo, yo en 2018 compramos un terreno ahí con la facultad, varios de la facultad compraron. Y es esperen un segundito. Aquí está bueno, ahí en Villadela. En Villadela y cerca de Eger, donde era Maciza antes, ¿no? Entonces siempre ahí justo, toda esta pluma es como que cae justo ahí en ese barrio. Justo ahí. Entonces siempre vos no la ves capaz. Pero yo en 2013 trabajé en la cloaca de ahí. O sea, cuando se hizo la cloaca, dirigí la obra. Estaba mi hermano, qué sé yo, y yo me tocó hacer la dirección. Y vos iba a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana a bancar la obra, y había un olor a serrín. Si alguien vive en Villadela, siente el olor a serrín, ¿no? Bueno, ahí se sentía bastante. Y es la pluma esta, ¿sí? Bueno, ¿cómo evitas eso? Poner una cortina de árboles, ¿sí? Para que esto siga de largo, digamos, ¿no? Bueno, eso se puede estudiar y se puede hacer una simulación. Eso es algo bastante normal, de ingeniería ambiental, ¿sí? ¿Sigo? ¿Se van siguiendo más o menos, no? Bien, este es SolidWorks, es otro programa comercial que tiene bastantes cosas, ¿no? Tiene mecánica de sólido, mecánica de fluido. Bueno, yo agarré la parte de mecánica de fluido para mostrarle las cosas que hace ese programa. ¿Preguntas?
En el caso de, viste, las parrillas, cuando sale el humo, el tiraje, ¿qué es lo que hace que vaya exactamente para arriba y no salga por el costado? ¿Sería parecido a Es eso? una es una recirculación. En teoría, vos tenés la parrilla, vos tenés las líneas de parrilla, imagínate que es algo así, no sé si se ve el mouse, lo puedo rayar acá justo. Lo que hace es el aire de acá afuera, en teoría, succiona, le hace un efecto Venturi y la parrilla y la va a succionar y va a sacar el aire. Si es que está bien diseñada la parrilla. Si está mal diseñada la parrilla, el aire te va a entrar y te va a salir por la parrilla. Por ejemplo, yo en la parrilla de acá de casa está mal diseñada. Además de estar mal diseñada, está mal construida. Entonces está imposible hacer, o sea, tiene que estar quieto el aire para poder hacer un asado. Entonces nunca hago asado. Me he vuelto vegetariano. Pero, por ejemplo, vos sí, se podría diseñar una buena parrilla para, o sea, para que entre la cantidad de aire justa para que se haga la combustión bien. Eso se puede modelar bien. Un problema bastante, es un problemita bastante lindo para simular. No tiene mucho sentido, ¿no? Pues en realidad, claro, hay gente que ya hizo eso y ya se hizo una parrillita y ese plano lo bajaba a internet y tenés la parrilla que funciona bien. Después tenés parrilla que te deja entrar mucho aire y mucho aire no es bueno, ¿no? Porque te consume todo el fuego. Pero sí, la idea es que te succiona el aire y te saca. Esa es la idea. O sea, está la parrilla y te chupa el aire, o sea, el aire que está pasando sin la corriente de aire acá arriba. Por eso las parrillas a veces tienen que ser altas para que entre aire y ese aire, o sea, porque más altura tenga más velocidad el aire, ¿no? Entonces más te va a chupar. Y al chuparte más, entra más aire por adentro, por la parte donde vos estás en el asador. O sea, acá te está chupando aire, acá te está chupando aire y por acá te está entrando. ¿Sí? Eso favorece la combustión también. Bueno, no sé qué más. Bueno, pongo. Tiene música, no sé si la escuchan o no. Este, está. Son todos simulaciones, ¿sí? ¿Ustedes escuchan el sonido del video? No, ¿no? No. No. Está perfecto. Entonces les puedo hablar. Esto resuelven primero el flujo, o sea, en Navier Stocks, y una vez que resolvieron el flujo, después tiran la concentración que quieran y ven el transporte, digamos. Este es un disipador de calor, ¿sí? Este programa lo que tiene es que está integrado con AutoCAD, o sea, son varios programas que te sirven para la industria, ¿sí? Ese es un tanque, se ve, y simulan el viento para ver cuál es a ver si pongo pausa. Lo que están calculando acá están integrando el fluido que atraviesa el tanque, esto es un tanque, ¿no? Puede ser un tanque de combustible, un tanque de gas, lo que sea. Y se fijan el viento que pasa acá, para que una tormenta no te lo voltee, ¿no? Y se fijan, está integrado también, yo les dije que además de resolver el fluido, te resuelve la interacción sólido-fluido. ¿Sí? Entonces choca el fluido y hace un esfuerzo, por eso se sacude acá esto, ¿no? Bueno, lo que dibujaban en colores son las tensiones. Esto es un procesador de computadora y vos diseñás la ventilación de ese procesador, dónde van a circular el aire, digamos. Entonces eso te sirve, digamos. Y estos son disipadores de calor. Lo que vas a meter o sea, son varias cosas, ¿no? O sea, primero el transporte, este es el transporte de aire, y después tengo que resolver la cantidad de calor que se va a transmitir desde este disipador de calor al otro. Esto es agua que choca en una compuerta. No sé, una simulación de radiación. Esto para distinta altura es como la ventilación en una oficina. Lo que tenía era a ver, esperen un segundito. Esto que está mostrando acá es, a ver,
Esto que está mostrando acá es el campo de velocidades en cada plano. ¿Sí? Acá dice velocidad metro por segundo, en cada plano, digamos, ¿no? Esto es algo en 3D. Y después lo que te grafican es la línea de corriente de ese campo de velocidades. Entonces, vos diseñás dónde poner los extractores de aire, ¿no? O un sistema de refrigeración o de aire acondicionado, o de calefacción. Esto podés, bueno, en el proceso de grano también se usa esto, ¿no? En la agroindustria. Porque vos resolvés el flujo y después le tirás las partículas y ves qué trayectoria siguen, dónde quedan atrapadas, dónde van. Bueno, esto es una turbina. Está campo de velocidades. En general, si resolvés campo de velocidad, resolvés campo de velocidad y campo de presiones. Acá en el campo de velocidad le agregaron partículas para ver la trayectoria que siguen, para ver si algunas quedan atrapadas o no, y cambiar el diseño, ¿sí? Esto es una válvula. No, es una turbina. Va girando. Este es el campo de velocidades en un plano. ¿Sí? Entonces esto puede ser cómo se mezcla, digamos. ¿Sí? Si es líquido, cómo se está mezclando, si es aire también. Bueno, acá la trayectoria que queden. Pero fíjense que todo esto, lo que yo quiero que entiendan es esto, que esto es un dibujito, ¿no? O sea, más allá de que te hicieron la simulación y eso, lo que estás viendo acá, esta línea corriente, es una foto instantánea. ¿Sí? O puede ser de que esto ya esté en régimen y este sea el estado estacionario, o sea que todo el tiempo está moviendo la misma velocidad. O sea, si yo agarro un punto cualquiera, siempre tiene la misma velocidad. ¿Sí? Acá vos ves la flechita moviéndote porque es la simula el gráfico para que vos veas, digamos. En realidad, todo el tiempo están pasando las partículas. ¿Sí? O sea, esto puede ser una fuente instantánea en que esto vaya cambiando en el tiempo, vayan cambiando la línea de tiempo, o puede ser el estado estacionario, que es cuando están encima de la tubería. ¿Sí? Bueno, con esto diseñas la tubería. Este es un mezclador de algo. ¿Sí? Este, está. Después, a ver. ¿Vieron? A ver, si vuelvo para atrás un poquito. Ahí está. Vieron que acá tienen, resolvieron varios campos, ¿no? Resolvieron campo de presión, campo de temperatura, campo de densidad. Si es incompresible, esto es constante. Velocidad vectorial o velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. Lo puedes ver como vectorial o como escalar cada una componente. Fracción de masa. Acá hay como hay una parte química metida. Bien, después temperatura del fluido, porque tenés la temperatura que tiene el fluido y la temperatura que tiene tu campo escalar que estás transportando. Bueno, presión relativa, bueno, puedes resolver algunas cosas. Bueno, eso. Este programa es bastante completo, pero donde vos tenés que hacer algún cachito más complicado, ya el programa no te lo hace, ¿no? O sea, es un programa que parece que hace de todo, pero cuando vos estás en el tema y querés hacer cosas específicas, ya te encontrás con que hay cosas que no te las hacen. Usted tiene que pensar esto, todos los programas, cuando más general es un programa, cuando más general es, más difícil es que se adapte a algo específico, ¿sí? O más hipótesis simplificativas tiene, ¿sí? Y un programa que capaz anda muy bien, puede ser que te ande muy bien, pero para una sola cosa. Por ejemplo, lo que yo hago son programas muy específicos y andan muy bien, pero en esa sola cosa. Si lo llevo a otro problema y tengo que hacer las adaptaciones. Ahora, si uso un software comercial, capaz que el programa comercial se adapta a todas las cosas, pero te lo resuelve con muchas hipótesis. ¿Sí? Bueno, o te demora mucho, qué sé yo. A ver si sigue más. Hay un poquito más. Bueno, este es un mate, es la simulación de un mate, que es el flujo en medio poroso, en la misma ecuación esa del transporte en agua subterránea, solamente que tengo una parte que es la superficie libre, o sea, tengo aire y agua, ¿sí? Y va succionando. Esto es la simulación que hizo un loco de Santa Fe que ahora está en Estados Unidos laburando. Acá está el video, el link. Rodrigo Paz se llama. Una bestia, este ingeniero aeronáutico, una bestia. Es la simulación de un mate argentino, el loco viene argentino y le refriega las simulaciones que hace a los compañeros ahí. ¿Sí? Ahí te dibuja velocidad, campo de velocidad y campo de presión. Bien.
Y el último, ahora que estamos con el COVID, el mismo loco, esto está publicado en Twitter, en el Facebook del loco, en YouTube, todo. Está, los barbijos, cómo resisten. Acá el loco está simulando el fluido y además está simulando, de un programa que desarrolla él, simula la interacción sólido-fluido. ¿Sí? Esto es bien vende humo, ¿no? O sea, está también la simulación, hay mucha matemática atrás de esto, pero la gente le entra por los ojos, ¿no? A la gente que ve. Pero está, esto es ciencia de verdad. ¿Sí? Está. Ahí dejamos por acá. Esa era la última. ¿Ok? Yo les paso esta presentación para que se la descarguen. Así la tienen. Pero está, yo quiero que ustedes tengan un pantallazo de. Quiero que tengan un pantallazo de lo que se. ¿Qué aplicaciones tiene la mecánica de fluidos? ¿Sí? Ustedes en este curso está en un curso de ingeniería de tercer año. Entonces, ustedes van a aprender a calcular tuberías, bombas y eso, pero todo cosas que son unidimensionales, ¿sí? Que está, en la práctica andan bien, en la práctica profesional. Pero si te toca hacer algo un poquito más específico, tenés que saber un poco más de mecánica de fluidos y usar unos programas, ¿sí? Es decir, tenés que estudiarte, entender un cacho de las ecuaciones y ahí tenés que ver más de un libro, ¿sí? Nada más lo que quiero que sepan es, o sea, esto está en el programa supuestamente, las ecuaciones en Navier-Stokes, pero están muy por arriba, ¿sí? Pero yo creo que con la ecuación de transporte ya tenés un montón de cosas para entender, digamos, de la física que está atrás de eso. Después tenés que aprender diferencia finita, volúmenes finitos o elementos finitos, uno de los programas de eso. Pero lo que quiero decirles es que no descarten la posibilidad de que un día les toque hacer eso, si trabajan en alguna industria, que les toque hacer alguna simulación o que les pidan, ¿no? Es algo bastante más común de lo que parece. ¿Bien? Dejamos por acá, ¿les parece? Así que esta clase que viene, pónganse de acuerdo que día quieren hacer la clase de consulta y la coordinamos por el grupo de WhatsApp. Y en 2 clases, que sería el 24 si no me equivoco, ya me fijo, sería el parcial, ¿de acuerdo? Sí, A ver, el 24 sería el parcial, ¿sí? Así que el parcial 3:40 y tienen 3 horas para resolverlo, ¿ok? Yo lo mando por correo, les leo la letra, así que nos conectamos un ratito, 5 minutos al principio, y después ustedes lo mandan. ¿Bien? ¿Vamos por acá? Vamos a ver. Dale. Dale.